Algo extraordinario está sucediendo en el cielo del Pacífico. Algo que los medios tradicionales, en su mayoría, apenas logran vislumbrar, o peor aún, prefieren ignorar. Mientras ustedes ven este video, aviones militares rusos y chinos están realizando patrullajes conjuntos cerca del espacio aéreo japonés, con una frecuencia que no habíamos visto antes. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente cuando el orden económico global que conocimos durante 70 años se está desmoronando visiblemente ante nuestros ojos? Esto no es simplemente una cuestión de maniobras militares. Es la manifestación física, tangible, de un cambio tectónico en las estructuras de poder a nivel mundial. Japón, esa nación que Estados Unidos reconstruyó meticulosamente a su imagen después de 1945, se encuentra ahora atrapada en una contradicción histórica de proporciones épicas. Depende económicamente de China, su mayor socio comercial, el motor que impulsa gran parte de su producción y empleo. Al mismo tiempo, alberga en su territorio bases militares estadounidenses que desde la perspectiva de Beijing y Moscú son vistas ahora como amenazas directas y claras. Lo que estamos presenciando no es un simple juego de ajedrez geopolítico, es el colapso doloroso y necesario del sistema unipolar estadounidense y el nacimiento turbulento de algo completamente diferente. Y Tokio, querámoslo o no, está exactamente en el epicentro de esta transformación sísmica. Hoy, en México Global, vamos a desgranar qué significa realmente esta creciente presión militar, qué fuerzas económicas la impulsan y por qué el futuro de Japón, en su compleja encrucijada, nos revela el futuro de todos nosotros. Antes de continuar desentrañando esta compleja red, permítanme hacerles una pregunta simple pero crucial. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Saber que estamos conectados con ustedes desde diferentes rincones del planeta siempre nos da una perspectiva invaluable y nos motiva a seguir investigando y trayendo estas historias a la luz. Su participación es fundamental para nosotros. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos primero viajar al pasado, a cómo llegamos a este punto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo derrotó a Japón militarmente, lo transformó por completo. La ocupación estadounidense no fue meramente una ocupación militar transitoria, sino una reestructuración total de la economía, la política y hasta la constitución de Japón. Y aquí reside una ironía fascinante. Estados Unidos, que había lanzado 2 bombas atómicas sobre ciudades japonesas, inscribió en la Constitución japonesa, específicamente en el artículo 9, la renuncia de Japón para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación. Piénsenlo por un momento. La nación que impuso esta cláusula ahora se encuentra utilizando a Japón como un pilar de su estrategia militar en Asia. Pero esto no fue un acto de puro pacifismo. Fue una estrategia brillante de dominación y control. Al despojar a Japón de su capacidad militar independiente, Estados Unidos lo convirtió en un protectorado permanente, completamente dependiente del paraguas de seguridad estadounidense para su defensa. Durante décadas, este arreglo funcionó a la perfección para Washington. Japón se convirtió en una potencia económica industrial, fabricando automóviles, electrónicos y maquinaria que inundaron los mercados mundiales. Sin embargo, siempre operó bajo la supervisión estratégica estadounidense, con sus movimientos definidos en el tablero global. Las bases militares de Estados Unidos en Okinawa y en todo Japón
no solo estaban allí para proteger al archipiélago, estaban diseñadas para proyectar el poder estadounidense en toda Asia. Eran, en efecto, la punta de lanza del dominio imperial estadounidense en el Pacífico, y Japón pagaba literalmente por ello. El gobierno japonés subsidia las bases estadounidenses, cubre los salarios de los trabajadores locales en esas bases e invierte en infraestructura para el ejército estadounidense. Es un arreglo extraordinario cuando uno se detiene a pensarlo. Un país derrotado en guerra continúa, 80 años después, pagando por la presencia militar de su antiguo conquistador en su propio territorio. Pero aquí es donde la historia se torna realmente interesante, donde las capas de esta compleja realidad comienzan a revelarse. Mientras este sistema de dominación estadounidense estaba perfectamente consolidado en lo militar, algo completamente distinto estaba ocurriendo en el ámbito económico. China, ese gigante que Mao Zedong había cerrado al mundo capitalista, comenzó su apertura económica bajo Deng Xiaoping a finales de los años 70. Y las corporaciones japonesas, siempre en busca de mano de obra barata y nuevos mercados, fueron de las primeras en dar el salto. La geografía, por supuesto, ayudaba enormemente. China está a solo 2 horas de vuelo desde Tokio, y compartían conexiones culturales e históricas profundas. Lo más importante es que China ofrecía exactamente lo que el capitalismo japonés necesitaba en ese momento: cientos de millones de trabajadores dispuestos a laborar por salarios que ningún trabajador japonés aceptaría jamás. Entonces comenzó esta danza económica extraordinaria. Japón invirtió masivamente en China. Fábricas japonesas se trasladaron a territorio chino, y las cadenas de suministro se entrelazaron de maneras que nadie había anticipado por completo. Año tras año, década tras década, China se convirtió en el socio comercial más importante de Japón. Hoy en día, Japón depende de China para una porción enorme de su comercio total. Exporta maquinaria, componentes electrónicos y materiales de alta tecnología a China, e importa productos manufacturados, bienes de consumo y recursos naturales esenciales. La economía japonesa está tan intrínsecamente entrelazada con la economía china que intentar separarlas sería como intentar separar dos árboles cuyas raíces han crecido juntas de forma inextricable durante medio siglo. Y es precisamente aquí, en este nudo gordiano, donde llegamos al corazón de la contradicción que está desgarrando a Japón en este preciso instante. Militarmente, Japón está atado a Estados Unidos. Depende de su seguridad, alberga sus bases, participa en sus ejercicios y adquiere sus armas. Pero económicamente, Japón está completamente integrado con China. Su prosperidad depende vitalmente del comercio con su vecino continental. Sus corporaciones tienen inversiones masivas en China, y millones de empleos japoneses dependen indirectamente de esta relación económica. Entonces, ¿qué sucede cuando Estados Unidos y China, las dos superpotencias económicas y militares del siglo XXI, entran en un conflicto inevitable? ¿Qué camino debe tomar Japón? Esta no es una pregunta abstracta. Es la crisis existencial que Japón está viviendo en tiempo real. Porque, verán, Estados Unidos ha decidido que China es su rival estratégico principal y la amenaza definitiva. Esto no comenzó con Donald Trump, aunque él lo aceleró drásticamente con su guerra comercial. Tampoco es exclusiva de la administración Biden, aunque su gobierno ha intensificado la presión de manera sostenida. Esto representa un consenso bipartidista en Washington. El establishment estadounidense, tanto demócratas como republicanos, tanto el complejo militar industrial
como los poderes financieros de Wall Street, han llegado a la conclusión de que China es una amenaza existencial al dominio estadounidense, y están decididos a contenerla, a cercarla, a evitar a toda costa que China se convierta en una potencia global que pueda desafiar la hegemonía estadounidense de manera efectiva. Esta estrategia de contención, por su propia naturaleza, requiere aliados, y en Asia, el aliado más importante y estratégico para Washington es, sin duda alguna, Japón. Por lo tanto, Estados Unidos está presionando a Japón para que se rearme, para que reconsidere su constitución pacifista, para que aumente significativamente su presupuesto militar y para que participe de manera mucho más activa en la estrategia de contención de China. Y el gobierno japonés, particularmente bajo el liderazgo de figuras conservadoras, ha estado respondiendo gradualmente a esta presión. Japón está aumentando su gasto militar, está adquiriendo misiles de largo alcance que podrían alcanzar territorio chino, está fortificando las islas al sur del archipiélago, las más cercanas a Taiwán, y está permitiendo que Estados Unidos despliegue nuevos sistemas de misiles en su territorio. Pero cada vez que Japón da un paso en esta dirección, China responde. Y aquí es donde llegamos a esos vuelos militares conjuntos entre Rusia y China que mencionamos al principio. Estos no son simples accidentes fortuitos ni provocaciones aleatorias. Son mensajes deliberados y calculados, dirigidos con precisión. China y Rusia le están diciendo a Japón, de manera inequívoca, si ustedes permiten que Estados Unidos los utilice como una plataforma para amenazarnos, si ustedes se convierten en una base militar ofensiva estadounidense, dirigida contra nosotros, entonces ustedes, Japón, se convierten automáticamente en un objetivo. Es así de simple y es así de brutal. Y piensen en lo que esto significa desde la perspectiva china. Su cálculo estratégico es claro. China mira a Japón y ve bases militares estadounidenses a cientos de kilómetros de su costa continental. Ve sistemas de misiles que podrían alcanzar ciudades chinas enteras. Ve ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que simulan escenarios de conflicto con China. Ve a Japón fortaleciendo sus vínculos militares con países como Australia y Filipinas, todos parte de esta red de contención que Estados Unidos está construyendo meticulosamente alrededor de China. Desde la perspectiva de Beijing, esto no es defensa. Es un cerco estratégico, una estrategia de asfixia diseñada para evitar el ascenso legítimo y necesario de China como potencia global. Y aquí es donde Rusia entra en esta ecuación, por razones propias pero complementarias. Rusia y Japón, técnicamente, nunca han firmado un tratado de paz formal desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Existe una disputa territorial sobre las Islas Kuriles, que los japoneses llaman los territorios del norte. Rusia controla estas islas, pero Japón reclama legítimamente que le pertenecen. Esta disputa ha envenenado las relaciones entre ambos países durante décadas, pero lo que ha empeorado las cosas dramáticamente es la alineación de Japón con las sanciones occidentales contra Rusia después de la operación militar rusa en Ucrania. Japón se unió a Estados Unidos y a Europa en la imposición de sanciones económicas severas contra Rusia, congeló activos rusos, prohibió la exportación de tecnología crucial a Rusia y se alineó completamente con la posición occidental. Para Rusia, esto confirmó lo que ya sospechaba, que Japón no es un país completamente independiente en términos de política exterior, sino que actúa en gran medida como un satélite estadounidense.
Y si Japón va a actuar como un satélite estadounidense, entonces Rusia, lógicamente, va a tratarlo como tal. De ahí la creciente cooperación militar entre Rusia y China, una alianza estratégica que está redefiniendo el tablero de seguridad en la región. Estos vuelos conjuntos cerca del espacio aéreo japonés no son solo ejercicios militares, son diplomacia coercitiva en su máxima expresión. Son una forma contundente de decirle a Japón: ustedes tienen una elección fundamental que hacer, y esa elección tendrá consecuencias muy serias. La presión que esto ejerce sobre Tokio es inmensa. El gobierno japonés está intentando realizar algo que es fundamentalmente imposible: mantener su alianza militar con Estados Unidos mientras preserva su relación económica vital con China. Es como intentar servir a dos dioses que están en guerra abierta entre sí. Y lo que hace esta situación aún más complicada es la política interna de Japón. La población japonesa, profundamente pacifista, tras las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial y los horrores de Hiroshima y Nagasaki, se opone consistentemente a cualquier cambio en su constitución pacifista. Las encuestas muestran de manera abrumadora que la mayoría de los japoneses no desean que su país se convierta en una potencia militar agresiva. Pero la clase dirigente japonesa, las élites empresariales y políticas, están profundamente divididas ante este dilema. Algunos argumentan con vehemencia que Japón debe seguir la línea estadounidense sin cuestionamientos, que el futuro de Japón depende intrínsecamente de la alianza con Estados Unidos y que vale la pena arriesgar la relación económica con China para mantener esa alianza segura. Otros, sin embargo, argumentan con igual pasión que esto es una locura suicida, que Japón está apostando su prosperidad económica a una estrategia estadounidense que podría no tener éxito y que podría dejar a Japón devastado en el proceso. Es un debate existencial sobre el futuro mismo de la nación, y mientras este debate se desarrolla en los pasillos del poder, las presiones externas solo aumentan de manera implacable. Cada vez que China realiza ejercicios militares cerca de Taiwán, Estados Unidos presiona a Japón para que adopte una postura más firme y decidida. Cada vez que surge una crisis en el estrecho de Taiwán, Washington espera que Tokio respalde públicamente la posición estadounidense sin titubeos. Cada vez que Estados Unidos anuncia nuevas ventas de armas a Taiwán o nuevos despliegues militares en la región, espera que Japón aplauda y ofrezca su apoyo incondicional. Pero cada vez que Japón cede a estas presiones, su relación con China se deteriora un poco más, creando un ciclo vicioso de desconfianza y represalias. Las empresas japonesas ya están sintiendo la presión económica de manera palpable. Beijing ha dejado claro, de formas sutiles pero efectivas, que las empresas japonesas que cooperen activamente con la estrategia militar estadounidense enfrentarán consecuencias significativas en el vasto mercado chino. No lo dicen abiertamente, pero los mensajes son claros e inequívocos. Las inversiones japonesas en China están siendo escrutadas con una atención mucho mayor. Los permisos comerciales están tomando tiempos excesivamente largos. Los contratos que antes se firmaban con facilidad ahora requieren aprobaciones adicionales y escrutinio intenso. China está utilizando su inmenso poder económico como una palanca estratégica para influir decisivamente en el comportamiento político japonés, demostrando que la dependencia económica puede ser un arma mucho más poderosa que cualquier misil o portaaviones. Y aquí es donde necesitamos comprender
algo fundamental sobre cómo funciona el poder en el siglo XXI. En el siglo XX, el poder era primordialmente militar. El país con el ejército más grande, con las armas más avanzadas, con la capacidad de proyectar fuerza militar a nivel global, ese era el país más poderoso. Estados Unidos construyó su hegemonía global sobre la base de su supremacía militar indiscutible. Pero en el siglo XXI, el poder económico es igual de importante, si no más importante, que el poder militar. Y China ha entendido esto mejor que cualquier otra nación. China no está intentando construir 800 bases militares alrededor del mundo como Estados Unidos. No está tratando de tener 11 grupos de portaaviones como la Marina estadounidense para proyectar poder. En cambio, está construyendo cadenas de suministro globales. Se está convirtiendo en el fabricante indispensable para el mundo entero y está creando una dependencia económica que resulta mucho más efectiva y duradera que cualquier amenaza militar directa. Si China corta el suministro de tierras raras, la industria tecnológica global se paraliza instantáneamente. Si China deja de exportar componentes electrónicos, las cadenas de producción en todo el mundo se detienen en seco. Y si China cierra su mercado a los productos de un país específico, ese país enfrenta una recesión inmediata y devastadora. Japón entiende este poder económico de China porque lo vive y lo siente todos los días. La economía japonesa ha estado estancada durante décadas, un fenómeno que los economistas han bautizado como las décadas perdidas de Japón. El crecimiento es mínimo, la deflación es persistente y la deuda pública es astronómica. En este contexto de fragilidad económica, el comercio con China no es un lujo, es una necesidad vital. Es lo que mantiene a flote a muchos sectores de la economía japonesa y lo que evita que el estancamiento se convierta en un colapso total. Entonces, imaginen el cálculo tortuoso que los líderes japoneses tienen que hacer día tras día. Por un lado, Estados Unidos les dice: necesitamos que nos apoyen incondicionalmente contra China. Necesitamos que se rearmen y sean un aliado confiable en lo que podría convertirse en un conflicto militar a gran escala. Por otro lado, China les dice: su prosperidad depende directamente de nosotros. Sus empresas necesitan desesperadamente nuestro mercado. Su economía no puede sobrevivir sin nuestra integración. ¿Qué harían ustedes en esa posición? ¿Cómo elegirían entre la seguridad militar y la supervivencia económica? Y la situación se vuelve aún más compleja, porque no estamos hablando solo de una relación bilateral entre Japón y China, o entre Japón y Estados Unidos. Estamos hablando de una transformación completa del orden mundial. El sistema que Estados Unidos construyó meticulosamente después de 1945, ese sistema de instituciones internacionales, acuerdos comerciales, alianzas militares y financieras, todo centrado en Washington, ese sistema está, visiblemente, colapsando. No porque China lo esté destruyendo activamente, sino porque las contradicciones internas del capitalismo global y las demandas insostenibles de mantener ese orden están haciendo imposible su continuación. Estados Unidos ya no puede ser el único garante del orden mundial, porque su propia economía está en serios problemas. La desindustrialización ha devastado el corazón industrial del país. La desigualdad social ha alcanzado niveles no vistos desde la Edad Dorada. Su infraestructura se está desmoronando a pasos agigantados, y su sistema político está paralizado por la polarización extrema. Y sin embargo, Estados Unidos sigue gastando casi $1 billón al año en su presupuesto militar,
manteniendo un imperio global de bases militares, mientras su propia población sufre problemas económicos y sociales crecientes. Esta es una contradicción insostenible en el tiempo. China, por su parte, está ofreciendo un modelo alternativo de desarrollo y relaciones internacionales. No dice que sea un modelo democrático en el sentido occidental, ni que respete los derechos humanos de la misma manera que Occidente define estos conceptos. Pero sí dice, de manera clara, podemos ofrecerles desarrollo económico, podemos construir infraestructura, podemos crear relaciones comerciales mutuamente beneficiosas, sin exigirles que cambien su sistema político o que alberguen nuestras bases militares en su territorio. Esta oferta es cada vez más atractiva para muchos países del sur global que están cansados de décadas de condicionalidad occidental, de programas de ajuste estructural que solo han traído miseria y desigualdad. Japón, lamentablemente, está atrapado en medio de estos dos modelos, de estos dos sistemas antagónicos, de estos dos futuros posibles para el orden mundial. Y lo que hace su situación particularmente precaria y desesperada es que geográficamente no puede escapar de esta confrontación. Europa puede intentar mantener una cierta distancia de los conflictos entre Estados Unidos y China, al menos temporalmente. Países de América Latina pueden intentar jugar a ambos lados, buscando beneficios de ambas potencias. Pero Japón está ahí, en el Pacífico Occidental, ahora mismo, a un paso de China, albergando la mayor concentración de fuerzas militares estadounidenses fuera del propio territorio estadounidense. No hay forma de que Japón pueda mantenerse neutral o alejado de este conflicto inminente. Los vuelos militares conjuntos entre Rusia y China, que están presionando el espacio aéreo japonés, son sólo la manifestación más visible de esta intensa presión. Pero la presión real es mucho más profunda y mucho más sistémica. Es la presión de tener que elegir entre dos superpotencias cuando tu seguridad depende intrínsecamente de una y tu prosperidad económica depende desesperadamente de la otra. Es la presión de tener que navegar un mundo que se está volviendo multipolar, cuando toda tu estructura de política exterior fue construida para un mundo unipolar dominado por un solo poder. Es la presión de tener que reimaginar tu lugar en el mundo, cuando el mundo mismo está siendo reimaginado de manera radical. Y déjenme ser brutalmente claro sobre algo. Esto no es solo el problema de Japón. Lo que le está sucediendo a Japón en este preciso momento es lo que le va a suceder a docenas de países en los próximos años. Corea del Sur enfrenta exactamente la misma contradicción insoportable. Alianza militar con Estados Unidos, pero una dependencia económica vital de China. Los países del sudeste asiático, como Filipinas, Vietnam y Tailandia, todos están navegando estas mismas aguas traicioneras. Incluso países europeos como Alemania están descubriendo que su profunda dependencia económica de China los pone en un conflicto directo con las demandas de seguridad de Estados Unidos. Lo que estamos viendo no es simplemente una rivalidad entre dos grandes potencias. Estamos presenciando el colapso de un sistema global y los dolorosos, y a menudo violentos, intentos de construir algo completamente nuevo en su lugar. Y en momentos de transición histórica como este, los países que se encuentran en medio, los países que tienen un pie firmemente plantado en el viejo sistema y otro tanteando, a menudo con miedo, el nuevo sistema, esos son los países que sufren más. Esos son los países que son presionados desde todos lados, que tienen que tomar decisiones imposibles
y que enfrentan consecuencias terribles sin importar el camino que elijan seguir. Entonces, cuando preguntamos si Tokio puede sobrevivir a la presión de las fuerzas aéreas rusas y chinas, no estamos realmente preguntando sobre sus capacidades militares. Japón tiene una fuerza de autodefensa bastante capaz, posee tecnología avanzada y cuenta con el respaldo militar estadounidense. Militarmente, Japón puede defenderse contra amenazas directas y probables. La verdadera pregunta es si Japón puede sobrevivir las contradicciones políticas y económicas profundas que estas presiones militares representan en su núcleo. ¿Puede Japón mantener simultáneamente su alianza de seguridad con Estados Unidos y su relación económica vital con China, cuando estos dos países están en conflicto cada vez más profundo y sin vuelta atrás? ¿Puede Japón preservar su paz y prosperidad cuando está siendo empujado inexorablemente hacia un lado en lo que podría convertirse en un conflicto catastrófico de escala global? Y aquí está lo que realmente me preocupa. Como alguien que ha pasado décadas estudiando la economía política global y sus intrincados mecanismos, no veo una salida fácil o sencilla para Japón. Cada opción posible tiene costos terribles y consecuencias devastadoras. Si Japón se compromete completamente con la estrategia estadounidense de contención de China, arriesga su economía entera. Las represalias chinas podrían ser devastadoras y rápidas, colapsando sectores clave. Pero si Japón intenta distanciarse de Estados Unidos para preservar su crucial relación económica con China, pierde su garantía de seguridad en una región que se está volviendo cada vez más militarizada y volátil. Si Japón intenta jugar en ambos lados, tratando de mantener a ambos poderes contentos, corre el riesgo de ganarse la desconfianza de ambos y terminar sin amigos confiables en absoluto. La tragedia inherente de la situación de Japón es que no la creó Japón. Japón no inició esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Japón no decidió que el orden mundial tenía que ser reorganizado de manera tan drástica y repentina. Pero Japón, sin duda, va a pagar un precio terrible por decisiones estratégicas que fueron tomadas fundamentalmente en Washington y Beijing, centros de poder que ahora dictan el destino de naciones enteras. Esta es la naturaleza cruel del poder imperial y de las rivalidades entre grandes potencias a lo largo de la historia. Los países más pequeños, incluso países ricos y desarrollados como Japón, a menudo terminan siendo peones sacrificables en juegos de poder que no controlan ni decidieron jugar. Lo que necesitamos comprender, y es crucial para nuestro propio futuro, es que estos fenómenos no son nuevos. A lo largo de la historia, cuando las grandes potencias compiten por la hegemonía, los países que se encuentran en medio, en la zona de conflicto, sufren de manera desproporcionada. Durante la Guerra Fría, países como Corea y Vietnam fueron devastados por guerras proxy entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante las guerras mundiales del siglo XX, Europa fue el campo de batalla donde los imperios se destruyeron mutuamente en un baño de sangre sin precedentes. Y ahora, en lo que podría ser el conflicto definitorio del siglo XXI, el conflicto entre Estados Unidos y China, el Pacífico Occidental, y específicamente países como Japón, van a ser donde se sienta la presión más intensa y constante. La pregunta entonces no es solo si Tokio puede sobrevivir a esta presión militar y económica insostenible, sino cómo puede hacerlo y a qué costo humano y social. Y más importante aún, ¿qué dice esto sobre el mundo que estamos construyendo colectivamente? ¿Es este el futuro que realmente queremos?
Un futuro donde países enteros son obligados a elegir bandos en conflictos que no crearon. Un futuro donde la cooperación económica, que ha traído prosperidad a millones de personas, es sacrificada cruelmente en el altar de rivalidades geopolíticas y luchas de poder. Un futuro donde el riesgo de conflicto militar, incluso de guerra nuclear a gran escala, aumenta cada día porque las grandes potencias no pueden encontrar formas pacíficas de coexistir o de gestionar sus diferencias. Estas son las preguntas reales que debemos hacernos como sociedad global, y no son preguntas para políticos profesionales solamente. Son preguntas para todos y cada uno de nosotros, porque el futuro que emerge de esta crisis nos afectará a todos, sin importar dónde vivamos en este planeta. Si este conflicto entre Estados Unidos y China escala, si países como Japón son empujados a elegir un bando, y si ese acto de elección desencadena conflictos más amplios, todos pagaremos un precio inimaginable. La economía global está tan integrada y entrelazada que una crisis significativa en Asia devastaría mercados financieros y cadenas de suministro en todo el mundo. Una guerra en el Pacífico sería una catástrofe humanitaria y económica de proporciones bíblicas. Entonces, cuando vean noticias sobre vuelos militares rusos y chinos cerca de Japón, no piensen en ello como un evento aislado y de poca importancia. Véanlo como un síntoma de una transformación histórica profunda y radical. Véanlo como una advertencia clara de los peligros inminentes que enfrentamos como civilización. Y más importante aún, véanlo como un llamado urgente a exigir algo mejor de nuestros líderes. Necesitamos líderes que busquen activamente la cooperación en lugar de la confrontación vacía. Necesitamos líderes que entiendan que en el siglo XXI la seguridad real y duradera proviene de la interdependencia económica mutuamente beneficiosa, no de alianzas militares excluyentes y anticuadas. Necesitamos un orden mundial que funcione para todos, no solo para unas pocas grandes potencias hegemónicas. Japón está, sin duda alguna, en la primera línea de esta lucha global por un nuevo orden mundial. Su futuro, su lucha por la supervivencia y la prosperidad, nos dice mucho sobre nuestro futuro colectivo. Y por eso debemos prestar la máxima atención. Debemos comprender las fuerzas complejas en juego. Y debemos exigir firmemente que haya un camino mejor que la confrontación sin fin y el riesgo perpetuo de conflicto catastrófico que ahora se cierne sobre todos nosotros.